La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Seguimos disfrutando de este quinto evangelio. Y ahora la palabra la tiene el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La palabra la tiene el Espíritu Santo. En este tiempo de Pascua recibimos esa gracia, presencia y operancia del Espíritu de Jesús resucitado. ¿Quién tiene la palabra ahora? La tiene el Espíritu Santo. Y qué bueno, hermanos, que hagamos esa comprensión. El que está hablando a través de nosotros es el Espíritu de Dios. Y no le podemos poner ningún obstáculo. No podemos amordazarlo. Debemos dejar que hable el Espíritu de Dios. Por eso cuando estemos prestos a tener una conversación con alguien, invoquemos el Espíritu Santo. Al comenzar el día, invoquemos el Espíritu Santo. A la hora de la predicación, invoquemos el Espíritu Santo. A la hora de resolver un problema, reunirnos con alguien para sanar una herida, para aclarar una situación, invoquemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pues pide que se aparte a Bernabé y a Saulo para la obra a que los ha llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Habla el Espíritu Santo, se le obedece al Espíritu Santo y se ejecuta según el Espíritu Santo ha hablado. Los discípulos no tienen ninguna duda ni tampoco dilatan lo que el Espíritu está pidiendo. Sin dudas y sin dilaciones. No dilatan, no dudan, inmediatamente. ¿Qué te está pidiendo el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo en este momento de tu vida? No lo dudes, no lo dilates. Dice el texto, después de orar y ayunar, les impusieron las manos a Bernabé y a Saulo y los enviaron. Y los enviaron con esta misión del Espíritu Santo. ¿A dónde fueron? A Seleucia, y de allí zarparon ¿a dónde? A Chipre, y luego llegados a Salamina anunciaron la palabra de Dios. ¿Qué produce el Espíritu Santo? Movimiento. No quedarnos en un punto fijo, esperando ¿qué? Esperando nada. El Espíritu de Dios produce dinamismo. El Espíritu Santo hace que nos movamos de un lugar a otro. Hoy nos necesita aquí, mañana nos necesita allá, luego nos necesitará en otra parte. Dejemos que el Espíritu Santo nos vaya llevando, nos vaya direccionando, nos vaya mostrando a dónde tenemos que ir. Por eso respondíamos en el Salmo: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Porque el mensaje, hermanos, tendrá que ser difundido en todos los rincones, en todos los confines de la tierra.
El Salmo 66 dice: oh Dios, que te alaben los pueblos, que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines del orbe, todos los rincones últimos del orbe, que allí podamos llegar, que no nos dé miedo, que no nos dé miedo aventurarnos. Luego, hermanos, en el Evangelio de Juan, Jesús gritó, dice el texto: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Jesús comienza a direccionarnos hacia el Padre. Y luego dirá: el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Una vez más, vuelve a direccionarnos hacia el Padre. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. El que me ve a mí no me ve a mí, sino al que me ha enviado. Comienza a direccionarnos para enseñarnos una cosa que luego escucharemos más adelante. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, pero en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesús va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Y el camino que conduce al destino. Si nosotros queremos llegar al destino que es el Padre, tenemos que hacer de Jesús nuestro camino. Y por eso Jesús comienza a direccionarnos desde el capítulo 12 del Evangelio de Juan. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Cree en el que me ha enviado. El que me ve a mí no me ve a mí, ve al que me ha enviado. Y luego más adelante dirá: porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Vuelve a direccionarnos hacia el Padre, hacia el Padre. Comprender, hermanos, que el camino es Jesús y no hay otro camino para llegar al Padre. Usted puede pensar: Pedro, pero hay muchos caminos para llegar a Dios. Sí, a Dios sí, pero al Padre no hay sino un camino: Jesús. Por supuesto que hay muchas expresiones religiosas para llegar ¿a quién? A Dios. Pero a Dios como papá, solamente uno: Jesús. La única experiencia que tenemos de Dios como Padre la encontramos en Jesús de Nazaret. No hay otro. Dios Papá, Dios Padre. En otras expresiones religiosas hablarán de la luz perfecta, de la energía absoluta de Dios, pero de papá, de padre, solo Jesús. De las cosas lindas de la vida cristiana es comprender que Dios es papá y que se llega a Dios como papá solo a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo. Él es el Hijo. Y nosotros somos hijos en el Hijo. Hijos por adopción. Entonces, hermanos, qué rico ir fortaleciendo cada vez más esa experiencia de Dios como papá. Jesús tiene una experiencia única de Dios como papá. Y esa experiencia única de Dios como papá
es la que nos va transmitiendo permanentemente en su palabra. En la cruz, la herencia que Jesús nos deja con sus 7 palabras comienza: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre. Y termina: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La herencia, el legado de Jesús en la cruz comienza con el Padre y termina con el Padre. La gran pasión de Jesús es el Padre. El Padre. Y el gran sueño de Jesús es el reino. Si les preguntan alguna vez cuál era la pasión de Jesús, el Padre. Y el sueño de Jesús, el reino. El reino. Y gracias a esa pasión por el Padre y a ese sueño del reino, hemos sido salvos. De ahí se desprende todo ese amor inmenso por la humanidad, ese amor inmenso por cada ser humano. Adoptar a Jesús como Señor es adoptar su pasión y su sueño. Es adoptar su pasión, el Padre. Es adoptar su sueño, el reino. Eso es el Padre, el reino. Ahora, hermanos, ¿cómo se va desarrollando en Jesús esa experiencia que lo lleva a decir lo que el Evangelio de ayer nos contó en su última línea? Yo y el Padre somos uno. ¿Cómo se desarrolla eso? Fundamentalmente 3 cosas. Una, Jesús, a medida que va desarrollando su conciencia mesiánica, va encontrando una perfecta identidad con el Padre, con el Dios que lo habita, a quien llama papá. Una perfecta identidad. No una identidad, sino una perfecta identidad que le permite decir: el Padre y yo somos uno. Toda la identidad de Jesús está volcada hacia Dios. Y por eso es capaz de decirle: Abba, Padre. Y tiene sentido, porque el Hijo está llamado a parecerse ¿a quién? Al Padre. Uno ve por ahí un muchacho con el papá y uno le dice: el muchacho usted no lo puede negar. Salió con las mismas orejas feas suyas. Qué pesar, hubiera parecido un poquito más a la mamá y hubiéramos mejorado la raza. Al igualito a usted, de feo. Así son los hijos de Néstor.
igualitos de feos a Néstor. Es esa, yo no digo parecido, porque es que parecido es una palabra que queda muy cortica, es esa perfecta ¿qué? Identidad. La experiencia de Jesús es que Él tiene una perfecta identidad con eso que lo habita, que se llama Dios y que Él llama Padre. Eso es una cosa. Dos, que Jesús experimenta que el Dios que lo habita, a quien Él llama Padre, provee para Él, merca para Él, trabaja para Él. Tener experiencia de Dios como papá es tener experiencia de que quien merca para mi vida es Dios. ¿Qué es lo que hace en una cultura patriarcal el papá? Que llega con el bulto de mercado, una cultura patriarcal. ¿Ustedes se acuerdan de nuestros papás? Que llegaban del pedrero, cuando el pedrero existía, o de la plaza mayorista, con el bulto de mercado. ¿Quién merca en esta casa? El papá. Y Jesús experimenta que el Dios que lo habita merca para Él, provee para Él, trabaja para Él. Tanto que Jesús llega a decir: ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan? Miren las aves que vuelan por el aire y las flores que crecen en el campo. Si Dios sustenta a las aves y hace despertar en la mañana a los lirios que en la tarde se secan, y los viste de una manera tan hermosa que ni siquiera Salomón, que era tan ostentoso y tan pomposo, pudo vestirse de esa manera, ¿qué no hará el Padre con nosotros, que somos sus ¿qué? Hijos? Esa es la experiencia, segunda experiencia. Y la tercera experiencia es que Jesús siente que eso, perdónenme que le diga eso, perdónenme, no vayan a tomarlo a mal. Eso que lo habita, que lo repleta, que lo identifica, que lo provee, está saturado de amor por Él. Hay un amor recíproco. Él se siente amado por el Padre y Él ama al Padre a tal punto que dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y luego lo dirá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y termino: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. ¿De dónde saca Jesús tanto amor para la humanidad? Del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.